bien la grabación, así que aprovecho para grabar. Mientras yo voy leyendo los chats, si existe alguna consulta, no duden en hacerla cuando ustedes la tengan. A mí no me molesta en absoluto que podamos conversar sobre lo que vamos viendo y sobre lo que vamos charlando. Simplemente comentarles que en muchas ocasiones he estado conversando con colegas y me dicen, aún no es el tiempo adecuado, aún no es el tiempo indicado para poder realizar algo en la boca de este paciente, hay que dejarlo crecer, es un niño en estadios muy tempranos, tenemos que ver de qué manera lo vemos y lo encontramos cuando esté con todos sus elementos permanentes en boca, tenemos que darle tiempo a que sus elementos permanentes aparezcan para poder tomar decisiones. Aún no están las cartas echadas. En Argentina decimos, aún no tenemos las condiciones apropiadas para poder tomar decisiones. Y yo quiero hacerles una invitación, no solamente a aquellos profesionales que se dedican puntualmente a realizar ortodoncia, sino que quiero hacer una invitación inclusive al odontólogo general o al odontopediatra que se encuentra con niños en estadios tempranos y que muchas veces nos abocamos estrictamente a ver en qué condiciones se encuentran sus elementos dentarios, en qué condiciones están las piezas permanentes que recién están erupcionando, o cómo están los elementos temporarios que están en boca desde hace un par de años, y nos olvidamos de observar cuál es la relación que existe entre los maxilares. Nos olvidamos de observar cuál es la manera en que las bases óseas comienzan a crecer. Y es ahí donde nosotros queremos hacer especial hincapié, porque consideramos que si nosotros tenemos la oportunidad de realizar una corrección coordinando las bases óseas desde estadios tempranos, vamos a poder planificar y vamos a poder transformar patologías que podrían ser de origen esqueletal en patologías que luego, a la hora de tratarlos en dentición permanente, serán patologías estrictamente dentoalveolares. Es por eso que queremos dar un enfoque quizá sencillo, quizás simple, quizás muchos de ustedes podrían decir, es un enfoque bastante liviano, pero muchas veces para comenzar a pensar y a realizar cambios en nuestras consultas, tenemos que empezar por lo pequeño. Y es así como queremos invitarlos ahora a que juntos nos adentremos en este capítulo que tiene que ver con pacientes en dentición temprana, temporaria y mixta, donde vamos a encontrarnos con pacientes que se encuentran con una coexistencia de elementos temporarios y el inicio de la erupción de los elementos permanentes y cuáles son las acciones que yo, como ortodoncista o como profesional de cuidado de la salud bucal, debería mirar, debería enfocar y debería, ojalá, tratar. Es así que me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes pantalla para que comencemos a analizar y a ver cuál es nuestra población de pacientes que se pueden encontrar en la consulta un día cualquiera de atención odontológica. Y es así como llegan pacientes de todas las edades y de todas las características que ustedes pueden ver en este momento en pantalla. Estos pacientes niños que habitualmente llegan porque a nivel escolar les están pidiendo un certificado bucodental, porque han recibido o han sufrido un traumatismo por producto de algún juego, o porque simplemente los padres quieren hacer una consulta para chequear que esté todo absolutamente en condiciones. Y es así que nos llegan pacientes con denticiones distintas, con características distintas y con expectativas distintas respecto a las condiciones de su boca. Entonces, queremos hacer un aporte acerca de cómo nosotros podríamos enfocarnos o podríamos mirar a estos pacientes niños desde una manera, de alguna manera tranquila, cómoda. Ustedes me van a ver que yo miro para todos lados porque estoy admitiendo gente. Les pido disculpas, es simplemente que eh, me exige una admisión de los integrantes al grupo. Entonces, vamos a ver cómo podemos mirar a estos pacientes niños.
Y la manera en que vamos a mirar a nuestros pacientes niños es simplemente ubicarlos inicialmente en dos grandes etapas de tratamiento. Dos grandes etapas a las cuales vamos a llamar una pre-primera fase de tratamiento y una primera fase de tratamiento. Esta pre-primera fase, que es un momento donde nos vamos a encontrar con pacientes que se encuentran en dentición temprana o temporaria, o también le llamamos dentición mixta temprana. ¿Qué significa? Si nosotros sabemos que la dentición mixta es aquella donde nos vamos a encontrar con los 4 incisivos superiores, los 4 incisivos inferiores y los 4 primeros molares permanentes en boca, asumimos que una dentición mixta temprana es aquella donde tenemos la erupción de algunos elementos permanentes, pero aún no se encuentra la dentición mixta completa. Es decir, vamos a estar tratando pacientes que tengan entre 5 aproximadamente a 9 años de edad cuando estemos hablando de pacientes de pre-primera fase y pacientes mayores a los 9 años de edad cuando estemos hablando de pacientes de primera fase de tratamiento. La pregunta del millón es, ¿qué voy a tratar en cada estadio? ¿Y por qué es tan importante conocer que son dos estadios distintos, el de la pre-primera fase y el de la primera fase? ¿Y por qué es importante reconocer que son estadios distintos? Porque las patologías que vamos a abordar en cada uno de estos estadios también son patologías distintas. En la pre-primera fase vamos a inclinarnos usualmente y en un 95% de los casos con tratamientos de tipo ortopédicos. Y en la primera fase de tratamiento podemos empezar a tratar a nuestros pacientes coexistiendo ambos tipos de patologías y trataremos a nuestros pacientes con tratamientos ortopédicos o con tratamientos ortodóncicos. Y quiero detenerme aquí un minuto para congeniar con ustedes algunos conceptos que desde mi punto de vista son básicos pero importantes para entender. Sabemos que la cara está conformada por 3 tipos de huesos distintos. Un hueso basal, que se corresponde a las estructuras propias de la cara, y que es este hueso que forma parte de todo lo que tiene que ver con la estructura basal que le va a dar soporte a la cara. Este hueso basal, que viene codificado genéticamente, es el hueso que queda cuando nosotros hemos perdido todos nuestros elementos dentarios. Es este hueso que habitualmente está formado por un hueso compacto, rígido, con poca esponjosa, con mucha cortical, y habitualmente la vemos en pacientes mayores, pero este hueso basal, que es un hueso que codifica genéticamente, si necesita algún tipo de corrección, pues esa corrección será de índole ortognático. Es decir, cada vez que yo observe que la patología está alojada en el hueso basal, es una patología que será tratada con, con un enfoque ortognático. ¿Y por qué soy tan tajante en esto? Porque no existe ningún tipo de modificación desde el punto de vista ortopédico u ortodóncico que pueda generar cambios en el hueso basal de nuestro paciente. Y el problema está que cuando la patología está alojada a nivel del hueso basal, lamentablemente nuestro paciente lo que está requiriendo es un cambio en la estética facial. Porque toda patología que esté alojada en el hueso basal definitivamente traerá conflictos a nivel de la estética facial. Es decir, que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que si nuestro paciente necesita o requiere cambios a nivel del hueso basal, lo que está esperando es un cambio de orden de estética facial. Por eso es que ese enfoque es de índole ortognático. Luego tenemos el hueso que responde al estímulo de las suturas. Este hueso que responde al estímulo de suturas es el hueso que nosotros podemos tratar a nivel ortopédico.
ya sea a través de la sutura palatina media o a través de la sutura pterigomaxilar, nosotros podemos darle un enfoque ortopédico a la patología. Y este hueso que no está recibiendo habitualmente el estímulo de las suturas que le corresponden, es un hueso que si yo lo trato a nivel ortopédico, podré compensar esqueletalmente el crecimiento de mi paciente a través de algún aparato que no me importa cuál sea el que ustedes prefieran utilizar. Lo importante es que sepan cuál es la indicación de ese aparato con un solo objetivo: la coordinación de las bases óseas. Y es tan importante, yo lo transmito de esta manera a los padres, es tan importante que entendamos que los maxilares se comportan exactamente igual que una caja, y es tan importante que comprendamos que estos maxilares, al igual que una caja, están formados por una base y una tapa, que en la medida en que nosotros a los padres podamos hacerle tomar conciencia de esto, ellos van a comprender que independientemente de cuál sea la posición de los elementos dentarios, la coordinación de las bases óseas en los tres sentidos del espacio van a garantizar que los elementos dentarios puedan erupcionar en buena forma y espacio. Es decir, en la medida en la que nosotros en estadios tempranos nos enfoquemos en la coordinación en los tres sentidos del espacio de las bases óseas de nuestro paciente, es cuando vamos a poder garantizar en estadios posteriores la erupción de los elementos dentarios en tiempo y forma sin encontrarnos con sorpresas desagradables, como podrían ser elementos retenidos, elementos ectópicos, sin espacio, apiñamientos generalizados. De esta manera es que entonces quiero motivarlos a que empecemos desde estadios muy tempranos a valorar cuál es la coordinación de estos elementos, de estas bases óseas. Si nosotros somos conscientes de que desde los 5, 6 o 7 años de edad estamos obligados a evaluar las bases óseas para realizar una coordinación desde estadios tempranos, vamos a garantizar que el espacio que va a disponer mi paciente para alojar las piezas dentarias futuras va a ser un espacio garantizado. ¿Qué estudios vamos a pedir en pacientes de pre-primera fase para poder garantizar el conocimiento o para poder valorar este tipo de situaciones o posibles patologías? En primer lugar, vamos a hacer una observación clínica de nuestro paciente. Vamos a tomar fotos intra y extraorales. Dentro de las fotos intraorales, fotos de frente, de resalte, de perfil. Y dentro de las fotos extraorales, vamos a tomar una foto de frente, una foto de sonrisa y una foto de perfil. Luego vamos a pedir una radiografía panorámica con el único objetivo de evaluar agenesias, elementos ectópicos, supernumerarios o alguna alteración en la erupción de los elementos dentarios. Y por último, vamos a tomar modelos de yeso. ¿Es necesario pedir una teleradiografía de perfil antes de los 9 años de edad? No es necesario, porque todos los valores y cefalogramas están descritos a partir de los 9 años de edad. De tal manera que si yo pido una teleradiografía y hago una valoración cefalométrica de un paciente menor, con seguridad me voy a encontrar con datos que no van a ser congruentes, sencillamente porque en estadios tempranos los cefalogramas no han sido estudiados. A diferencia de la primera fase de tratamiento, que esta primera fase de tratamiento iniciaba cuando nuestros pacientes se encontraban ya en dentición mixta completa, es decir, que tienen los 4 incisivos superiores, los 4 incisivos inferiores y los 4 primeros molares permanentes en boca, esta dentición mixta ya me habilita a buscar otro tipo, a ser un poco más ambiciosos nuestros objetivos y a buscar otro tipo de parámetros que no solamente tengan que ver con la coordinación de los maxilares en los tres sentidos del espacio, sino que también van a estar observando cuál es la erupción de los elementos dentarios, porque estamos buscando una correcta guía anterior
y básicamente queremos prever el lugar para la erupción de los caninos permanentes. Vamos a comenzar con el desafío de encontrarnos con pacientes niños. Y es así que se presentan a nuestra consulta pacientes como este. Pacientes como Felipe que llegan de repente con elementos dentarios erupcionados y nos encontramos con incisivos laterales que además de gozar de no muy buena higiene bucal, tampoco gozan de mucho espacio dentro de la arcada para poder alojarse cómodamente. También puedo observar un apiñamiento anteroinferior, la presencia de resalte, protrusión, tanto superior como inferior. Podríamos estar hablando también de una cierta recesión gingival a nivel del incisivo inferior, con algún conflicto ya a nivel de la inserción de los elementos dentarios. Tenemos que pensar lo siguiente. Lógicamente, cuando yo observo este nivel de apiñamiento en estadios tempranos, y la mamá viene y se presenta a la consulta diciendo, doctora, no tiene espacio para que erupcionen los dientes, es cierto que nosotros estamos observando esto y que nos llama y nos da la tentación y nos dan muchas ganas de colocar brackets y empezar a alinear dientes. Pero tenemos que ser conscientes de que si yo tomara una radiografía periapical de los elementos dentarios, voy a observar que estos elementos dentarios que están iniciando su erupción apenas se encuentran con 2/3 de raíz formada. Porque todos sabemos que los elementos dentarios erupcionan con 2/3 de raíz formada. Quiere decir que su tercio apical y todo lo que tiene que ver con el cierre del periápice aún no se ha consolidado. Y esta falta de cierre o de que se complete el cierre apical expone a que si yo a este paciente lo someto a fuerzas de orden ortodóncico, voy a estar provocando posibles daños a nivel de ese periápice, como podrían ser la aparición de necrosis aséptica, el detenimiento en la formación radicular y que luego me queden raíces enanas, muchas veces el colapso o la necrobiosis de estos elementos dentarios, que puede ser que en el momento no aparezcan cambios significativos, pero seguramente en estadios posteriores podría ser el típico síndrome del diente gris o del diente negro sin causa aparente, y es por haberlo sometido tempranamente a fuerzas a las cuales no estuvieron llamados. Tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando un elemento dentario erupciona, está sometido a una fuerza entre 30 y 40 gramos. Y cualquier arco que yo coloque en la boca a partir del arco 0,12 está transmitiendo entre 40 y 50 gramos de fuerza. Quiere decir que por más biológica que pretenda ser mi ortodoncia, cada vez que yo le coloque un bracket a estos elementos dentarios, estoy provocando una fuerza superior para la cual los elementos dentarios están preparados para recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos encontramos con pacientes en dentición temporaria o mixta temprana, con problemas de apiñamiento o problemas de falta de espacio, no debemos desconocer lo siguiente, que los elementos dentarios que están erupcionando hoy en boca se encuentran en una desproporción con el tamaño de las bases óseas que deberían estar listas para alojarlos. Tengamos en cuenta de que este paciente está recibiendo elementos dentarios adultos del tamaño que van a ser los dientes adultos en la cara o en el soporte de un niño. Es decir, que hay como una falta de coordinación o de proporción entre el tamaño de las bases óseas y el tamaño de los elementos dentarios que están por erupcionar. Entonces no sería raro la necesidad de decir, tomamos una radiografía, evaluamos cuáles son las características generales y si las bases óseas están coordinadas en los 3 sentidos del espacio, no es raro que nosotros monitoreemos el crecimiento en estos pacientes sin hacer o sin tomar decisiones importantes. Pero también se pueden presentar pacientes con estas características como ustedes pueden ver en este momento. Una paciente en dentición temporaria, una paciente que tiene recién la erupción de un incisivo inferior permanente y que claramente presenta una mordida invertida anterior
con una falta de coordinación de las bases óseas a nivel del maxilar superior inferior. Y si yo observo, claramente puedo ver que el maxilar superior se encuentra empobrecido respecto a las dimensiones de este maxilar inferior, que tiene ya las dimensiones adecuadas. Automáticamente, cuando yo me encuentro con un paciente en dentición primaria que tiene una caja donde la base no se corresponde con la tapa, es el momento de actuar. Toda acción que yo pueda realizar en estadios tempranos con la intención de corregir estas patologías y de coordinar transversalmente a nivel anteroposterior este tipo de relaciones maxilares, estaré garantizando que con el correr de los años esta paciente tenga no solamente mejor espacio para alojar a los elementos dentarios en boca, sino que también esta paciente va a tener la posibilidad de evitar la instalación de hábitos. Porque todo paciente intenta morder en la menor dimensión vertical y con la mayor cantidad de contactos. Es decir, que no es raro encontrarnos con pacientes que desde estadios tempranos estén provocando una acomodación mandibular con la intención de lograr la mayor cantidad de contactos. Ante la presencia de un maxilar superior estrecho, el paciente lo que va a provocar es la desadaptación del eje de cierre o del eje de bisagra de cierre de mi mandíbula con la intención de poder lograr la mayor cantidad de contactos. Y esta acomodación o esta adaptación que está provocando mi paciente para poder lograr la mayor cantidad de contactos, lo hace a expensas de que los ligamentos temporomandibulares y los ligamentos encargados de coordinar los movimientos mandibulares se estiren, se desadapten y se luxen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo trabajo en estadios tempranos, estaré permitiendo que inclusive estaré previniendo posibles problemas articulares a mediano y largo plazo. Así es. En la medida en la que nosotros coordinemos las bases óseas para que estas bases óseas se encuentren adaptadas, el superior por fuera del inferior, desde estadios tempranos, estaré garantizando una formación de una articulación saludable. Y quiero acá dejar en claro lo siguiente. No es raro que en un paciente de esta edad, de hecho, la gran mayoría de los pacientes a esta edad son hiperlaxos. Y ese es el motivo o la razón por la cual estos pacientes muy rara vez se fracturan. Se caen, se golpean, se levantan y se vuelven a caer y siempre lo hacen de una manera muy plástica y muchas veces logran sobrevivir, digamos, a un montón de traumatismos sin mayores consecuencias. Y esto es porque sus huesitos tienen esta plasticidad que permite el movimiento. Pero no solo sus huesos. A nivel de los ligamentos, todos nuestros pacientes de esta edad, nosotros notamos que son capaces de realizar movimientos absolutamente desadaptados para lo que sería un movimiento nuestro, ¿no? Se puede llevar el dedo mayor del pie a la boca, pueden pasarse el pie por detrás de la nuca, pueden tocar con las manos el piso sin ningún tipo de conflicto, y esto lo logran hacer porque sus ligamentos tienen una laxitud superior a la que nos provoca o a la que tenemos nosotros en estadios adultos. Quiere decir que estos pacientes hiperlaxos no es raro que también a nivel mandibular puedan realizar movimientos en los tres sentidos del espacio superiores o mayores o de mayor amplitud a la que realizamos nosotros los pacientes adultos. Y es porque en el momento de crecimiento de la articulación temporomandibular, estos pacientes han estado pasando de un movimiento anteroposterior de succión y están migrando a un movimiento de tipo rotacional con cada levante de la oclusión. Y es por eso que habitualmente
toda la dentición temporaria se somete a un desgaste exhaustivo antes de perderse, porque los pacientes están mutando y están migrando de ambos movimientos y con cada levante de la oclusión se está produciendo la profundización de la cavidad glenoidea y la armonización de la eminencia del temporal, de modo que los cóndilos van realizando cada vez que el paciente va creciendo más movimientos de tipo rotacionales y deberían realizar menos movimientos de origen anteroposterior. Miren, ayer tuvimos, no sé si alguno de ustedes ha estado con la posibilidad de participar de una charla con el doctor Erti y Jorge Ayala. El doctor Erti es un doctor brasilero y el doctor Jorge Ayala es un doctor chileno. Estoy segura que muchos de ustedes los conocen, y ambos estuvieron muy enfocados en la charla hablando de patologías de orden articular y la importancia de coordinar las bisagras, que son nuestras articulaciones, antes de empezar a gestionar movimientos a nivel dentario. Y es que sin una armonización a nivel de las bisagras o de las articulaciones, es extremadamente complejo poder garantizar una salud articular a largo plazo. Entonces, si nosotros, desde estadios tempranos, podemos garantizar que los movimientos de nuestros pacientes sean movimientos armónicos, que garanticen un correcto ajuste de los ligamentos, que permitan la formación de una cavidad glenoidea profunda, para que luego el cóndilo solo realice movimientos de bisagra, entonces estaremos nosotros previniendo problemas a futuro en orden articular. Miren si es importante poder coordinar las bases óseas desde estadios tempranos. Miren si es importante borrar el patrón de acomodación para no permitir este estiramiento de los ligamentos, porque este estiramiento de los ligamentos, que hoy es de origen estrictamente postural o ligamentario, mañana podría ser ya de origen esqueletal si permitimos que los cóndilos empiecen a adoptar formaciones distintas como osteofitos o remodelaciones producto de la malposición. Continuamos entonces. Yo revoleo los ojos porque estoy permanentemente admitiendo la llegada de gente. Y también se presentan a la consulta pacientes con estas características, donde nosotros estamos viendo claramente que ante la erupción de los elementos dentarios permanentes no existe el espacio suficiente para que los elementos se puedan alojar cómodos. Debemos saber siempre lo siguiente: nuestro maxilar superior debe ser en sentido transversal 5 milímetros más ancho que el maxilar inferior. Es decir, si yo tuviera la posibilidad de tomar el modelo superior de mi paciente y el modelo inferior de mi paciente, el modelo superior tiene que tener un diámetro 5 milímetros superior al modelo inferior. Y no estoy hablando a nivel dentario, estoy hablando a nivel de la línea mucogingival, porque ese maxilar superior, esa base ósea a nivel de la línea mucogingival, con 5 milímetros de diámetro superior a la línea mucogingival del maxilar inferior, es lo que va a garantizar que los elementos dentarios superiores, por tener un ancho mesiodistal mayor, tengan o garanticen una correcta evolución o erupción de los mismos. Continuamos. Nos encontramos también con pacientes que llegan a la consulta con biprotrusiones, con pacientes que ya se encuentran en calidad de un cierre bucal dificultoso. Nos encontramos con pacientes que tienen dificultades para alojar los elementos dentarios en boca. Entonces la pregunta del momento es: ¿estamos en un momento oportuno para proponer a mi paciente algún tipo de tratamiento? Pues bien, en la primera fase de tratamiento vamos a tratar todos los problemas de índole de armonía entre el maxilar superior y el maxilar inferior en sentido de las bases óseas. Es decir, ¿qué tipo de tratamientos voy a ofrecer a mi paciente? La coordinación transversal
y anteroposterior de las bases óseas. Nosotros debemos garantizar que este paciente que estamos viendo actualmente en pantalla no tenga la actitud de acomodar la mandíbula para poder lograr la mayor cantidad de contactos, sencillamente porque su maxilar superior es pequeño. Y la razón por la cual este paciente tiene la mordida invertida que ustedes están viendo del lado derecho es porque el maxilar superior no tiene las dimensiones adecuadas para permitir que la mandíbula entre dentro de lo que es un movimiento rotacional perfecto. La mandíbula, ¿qué hace? En su intención por ir a morder, se encuentra con un contacto prematuro, desplaza y engrana. Recordemos que está buscando la mayor cantidad de contactos en la menor dimensión vertical. Y no es difícil, sencillamente desde una foto de frente, observar que si yo tomo la distancia de línea mucogingival a línea mucogingival del lado opuesto, en el maxilar superior y en el maxilar inferior, claramente el maxilar superior es más pequeño que el maxilar inferior. Por este motivo es tan pero tan importante realizar el análisis transversal de las bases óseas desde estadios tempranos. Y escuchen bien lo que les voy a proponer. Ni siquiera ante la falta de espacio a nivel dentario, yo debería resignar la posibilidad de expandir o disyuntar en este momento. Es decir, por más que yo observe elementos dentarios coordinados y elementos dentarios sin problemas de espacio, si existiera una compresión en el maxilar superior en este momento, es el momento de actuar, de disyuntar y de expandir si las características de coordinación transversal no son las adecuadas. Porque hoy cualquier estimulación que nosotros realicemos va a ser una estimulación que va a permitir expandir y disyuntar a partir de la sutura. Quiere decir que cualquier estímulo que yo pudiera generar en un maxilar superior a esta altura sería un estímulo a nivel de la base esqueletal y no a nivel dentoalveolar. Y yo sé que si yo pudiera tomar una tomografía en un paciente, la cantidad de hueso dentoalveolar que existe por vestibular como para poder generar un estímulo transversal del maxilar superior es muy poca. De modo que cada vez que yo pueda generar este estímulo a partir de una base ósea, a partir de la sutura, es cuando voy a garantizar la mejor implantación de los elementos dentarios en sus bases óseas. Voy a silenciar a alguien que está. Hola Virginia. Bien. Entonces, ¿con qué proponemos nosotros trabajar a esta altura? Proponemos trabajar con cualquier aparato que provoque una estimulación de disyunción de las bases óseas. En nuestro caso, utilizamos con mucha frecuencia el bite block, como ustedes pueden ver en pantalla, que son 2 bloques de acrílico con un tornillo de disyunción. Características. Ojalá el tornillo de disyunción pueda estar lo más cerca posible de la sutura, porque en cuanto más cerca esté de la sutura, recordemos que la disyunción nunca va a ser de manera paralela, es decir, nunca se genera una disyunción a nivel, formando una figura cilíndrica, sino que la disyunción siempre será piramidal. Quiere decir que va a disyuntar mucho más en la zona donde hay cercanía con el bite block, con el tornillo de disyunción, y mucho menos en profundidad. Esta manera piramidal provoca que cuanto más profunda sea la acción del disyuntor, quiere decir cuanto más cerca esté el disyuntor de la sutura, mayor va a ser el área de disyunción, porque la pirámide tendrá su base lo más cerca posible del lugar donde se encuentre el problema. Es por eso que tratamos, dentro de lo posible, de tomar a nuestros pacientes, muchas veces no a los 5, sino a los 6 o a los 7,
porque los tornillos de disyunción muchas veces no pueden ser lo suficientemente profundos por la edad de nuestros pacientes y las dimensiones de ese paladar. Entonces, son 2 bloques de mordida de acrílico, absolutamente planos, que van a tener contactos múltiples y simultáneos de canino a primer molar permanente si estuviera, o a segundo molar temporario, si son los elementos que tengo actualmente en boca. Y estos bloques de acrílico van a permitir la estabilización de la mandíbula y la ruptura del patrón neuromuscular de acomodación. Quiere decir que dentro de lo posible yo debería poder manipular a mi paciente con un papel de articular, identificar los contactos que hubiera en la boca con la finalidad de empezar a borrar este patrón de acomodación que mi paciente tiene que provoca la mordida invertida. Habitualmente me preguntan, pero no entiendo, si yo tengo una mordida invertida unilateral, ¿cómo voy a colocar un aparato que va a expandir por igual de ambos lados, me va a quedar sobreexpandido de un lado? Les quiero contar que a esta edad, y por la laxitud ligamentosa a la que nos estamos exponiendo, pacientes de esta edad, no sería raro que nos encontremos con una mordida que no sea unilateral invertida, sino que sea bilateral. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo manipulo, mi paciente no tiene una mordida invertida de un lado y una mordida correcta del otro. Tiene mordida borde a borde de ambos lados. Y que él, en su patrón de acomodación, genera la mordida invertida unilateral. Por ese motivo es que queremos que el bite block sea 100% plano para romper con el patrón de acomodación. Otras características importantes del bite block es que deberíamos ajustarlo en boca, con la finalidad de que nosotros sabemos que casi siempre las moritas temporarias son muy extrusivas. Yo debería poder lograr que estos elementos dentarios que son extrusivos, al hacer un rebasado en boca, lograr que el bite block prácticamente se retenga sin ningún conflicto, que yo no tenga que estar pensando en que lo voy a cementar, sino que luego de haberlo rebasado, el bite block va a tener una adaptación perfecta. Deberían tener bordes biselados, y quiero insistir en esto para que, miren, voy a hacer un dibujito bastante precario acá sobre el costado, y el bite block vamos a intentar de que no tenga esta forma, sino que vamos a intentar de que cuando nos llegue a la consulta, le vamos a generar un tipo de desgastes de esta manera y de esta manera de evitar que se junte placa bacteriana en esta zona que podría provocar irritación y, ¿por qué no?, mancha blanca o caries. Entonces, si yo genero el biselado de los bordes, voy a tener una zona de menor retención. Los puntos de contacto, como dijimos, tienen que ser puntos de contacto absolutamente uniformes, equilibrados. Yo debería manipular a mi paciente con la intención de romper el patrón de acomodación. Se debe usar 24 horas, es decir, el paciente lo debe tener en boca hasta para comer. Y vamos a activar el tornillo de disyunción un cuarto de vuelta todos los días, porque lo que estamos permitiendo acá es que se produzca una disyunción palatina rápida. Lo que yo quiero es tratar de armonizar este maxilar superior que no creció para darle las características apropiadas para que luego sea la lengua la que mantenga y siga estimulando funcionalmente al maxilar. Y ahora quiero detenerme 2 minutos en el siguiente juego con ustedes. Si nosotros abrimos la boca y colocamos la lengua en la base de la boca, el aire claramente ingresa por la boca, porque es una zona de ingreso de aire mucho más confortable, más amplia,
Y claramente, si la lengua descansa abajo, el aire entra por la boca. Ahora, si yo mantengo la boca abierta y a la lengua la coloco en el paladar, el aire entra por la nariz. De modo que la respiración bucal no tiene nada que ver con tener la boca abierta o cerrada. La respiración bucal tiene que ver con cuál es el lugar donde descansa la lengua. En la medida en la que yo coloco algún aparato que estimule la disyunción del maxilar superior y yo aumente los milímetros necesarios para que la lengua descanse tranquila en el maxilar superior, una vez que yo pueda retirar el bite block, mi paciente va a realizar la estimulación de ese maxilar solo por la acción de la lengua. No es casual que la arcada dentaria tenga las mismas dimensiones o la misma forma que la lengua y que tenga la misma forma que los labios y los buccinadores por fuera. Esto quiere decir que en la medida en la que nosotros podemos colocar la lengua en el techo del paladar, le vamos a permitir y vamos a garantizar que nuestro paciente tenga un crecimiento armónico luego, simplemente ordenando su respiración. Vamos a ver qué me están diciendo. Si el paciente no apoya bien la lengua, este sería el momento de fono. Marcos, ¿cómo estás? Siempre debemos hacer un camino de 3 interacciones importantísimas. En primer lugar, debo garantizar que mi paciente tenga las vías aéreas superiores limpias para poder respirar. No es raro que en este momento nos encontremos con pacientes que sean inmunológicamente inmaduros. Quiere decir pacientes que son alérgicos, pacientes que padecen de Krupp, de falso Krupp, de adenoides o de ciertas patologías que de alguna manera bloquean la respiración nasal. Y no hay forma de que yo pueda entrenar a mi paciente a colocar la lengua en el techo del paladar y que respire por la nariz si su nariz está obturada. Entonces, el primer profesional que tiene que visitar va a ser el otorrinolaringólogo, que no sé si en España se llama de la misma manera, a ver si los chicos españoles me pueden ayudar, pero sería el profesional encargado de nariz, garganta y oído. Y el segundo profesional que debería visitar, dice que sí se dice así, muchas gracias, hola Jime, y el segundo profesional que debería visitar es el fonoaudiólogo, de la mano del dentista. ¿Por qué? Porque por más que el fonoaudiólogo o logopeda, porque tengo entendido que se dice logopeda en España, logopeda es el fono, gracias Jime, eh, o el logopeda, que será quien va a armonizar o a garantizar la posición de la lengua, mal va a poder ordenar la posición de la lengua si el paciente no tiene las dimensiones adecuadas para que la lengua se encuentre cómoda en ese lugar. No es raro que nos encontremos con pacientes que nos digan, es que no me entra la lengua. Yo quiero, pero no me entra. Y la razón por la cual la lengua no me entra es porque las dimensiones de ese maxilar superior no son las adecuadas. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de que este aparato quede asentado, quede bien rebasado y no se sale espontáneamente, muchas veces no es necesario cementarlo. Simplemente garantizando una correcta adaptación y luego colocándole algún adhesivo de prótesis, lo podemos utilizar durante todo el día y que el paciente se lo puede retirar 2 o 3 veces al día para cepillar sus dientes, cepillar el aparato si fuera necesario y volverlo a colocar. Es indispensable. Activación rápida. Un cuarto de vuelta todos los días. Necesitamos tener una ruptura del patrón neuromuscular, de modo que cada vez que yo lo vea, papel de articular, manipulación y desgaste de los planos de acrílico con la intención de que la mandíbula se centre, no mantenga esta malposición a la cual la misma mordida la tiene habituada. Y es así como nos encontramos con pacientes en estas condiciones. Dentición mixta temprana,
incisivos centrales superiores erupcionados, incisivos centrales y laterales erupcionados, mordida invertida aparentemente unilateral. Sabemos que no es unilateral, manipulamos el paciente, las líneas medias que no coinciden automáticamente van a coincidir, el paciente que necesita urgente, ya mismo, estimulación del maxilar superior. Pacientes que nos encontramos ya con una fascie adenoidea, con una depresión a nivel del tercio medio, siempre está coordinada o está ensamblada con una mordida unilateral invertida o bilateral invertida, producto de que la lengua descansa en el piso de la boca y no estimula al maxilar superior como debiera. Entonces, ¿qué vamos a tratar en una primera fase de tratamiento? Siempre todos los problemas transversales, de modo de coordinar la caja, que la caja tenga una base que sea 5 milímetros menor en diámetro que la tapa. Todas las mordidas invertidas posteriores tienen como características que habitualmente son posturales, que casi siempre son bilaterales, es raro encontrarnos con asimetrías reales a esta edad. Pueden tener causas anatómicas, como una falta de desarrollo del maxilar superior, o pueden tener causas funcionales, como dijimos recién, la falta del estímulo de la lengua para que este maxilar superior adopte las características necesarias. Vamos a realizar disyunción palatina rápida con un bite block céntrico con tornillo de disyunción. Veamos qué nos preguntan. Mónica dice, es decir que sería más efectiva la disyunción fija que la móvil. ¿Cómo sería el manejo cuando existe movilidad dentaria por el recambio? Habitualmente, si estamos hablando de pacientes, Mónica, entre 5 y 9 años, es raro que nos encontremos con recambio, y si existe recambio sería solo del primer molar temporario, lo cual me habilita a que yo pueda tomar primer molar permanente y segundo molar temporario, apoyarme en estos elementos dentarios y disyuntar. No dejes de intentarlo, aunque sea con estos elementos de boca. Continuamos. Y acá les presento el aparatito que habitualmente tiene un tornillo de disyunción. Dijimos que tiene que ser lo más alto posible. Esta profundidad del tornillo me va a permitir que, como esta expansión o disyunción es de tipo piramidal, sea mayor la disyunción sobre la base de la pirámide, y esa base de la pirámide debería estar, ojalá, pegada al paladar, para que la disyunción sea lo más efectiva a nivel de la sutura. Y no es raro que también necesite colocar en algún momento una estimulación del sector anterior a través de estos pequeños bracitos, que son bracitos construidos desde el acrílico con un alambre del 8 o del 6, con la finalidad de proyectar anteriormente los elementos superiores. ¿Cuándo realizamos esto? Cuando, atención acá, cuando el eje de los elementos superiores es un eje muy recto o tiene una guía restrictiva, donde yo observo que quieren comenzar a erupcionar borde a borde o invertidos. Hablo bien del eje, quiere decir que estamos hablando de que la inclinación o torque vestíbulo-palatino de los elementos es lo que yo debo corregir, porque podría ser que yo tenga toda una posición posterior del maxilar superior, que en ese caso no lo vamos a tratar con este tipo de aparatos. Entonces, ¿cómo funciona el bite block céntrico con tornillo de disyunción? Funciona de la siguiente manera. Vamos a ver este videito rápido como para terminar de hablar de este bite block, ¿sí? El bite block lo colocamos cuando nosotros nos encontramos con pacientes que tengan una mordida invertida a nivel posterior, uni o bilateral. Lo primero que vamos a hacer es intentar manipular a nuestro paciente. Y en esta manipulación yo voy a poder observar que en el PMI o en la posición de máxima intercuspidación está invertido, pero cuando yo lo manipulo, automáticamente
se centra. Entonces, ya las líneas medias coinciden y me doy cuenta que hay un contacto, en este caso, canino con canino o cúspide a cúspide. Eso quiere decir que el maxilar superior es pequeño en relación al inferior. ¿Qué hacemos? Colocamos un bye block con un tornillo de disyunción, de alguna manera desvinculamos a los maxilares, estimulamos un cuarto de vuelta todos los días y el maxilar superior aumenta de tamaño para que la mandíbula se centre. Tan sencillo y tan fácil como eso. Es un tratamiento que no suele durar más de 2 meses. Podemos dejar entre mes y medio y 2 meses más con la finalidad de que esta sutura que se disyuntó sea después terreno para poder depositar todas las sales óseas y permita formar el callo en ese lugar y ya tenga las condiciones o características apropiadas para poder alojar a mis elementos dentarios. Ahora, ¿cómo vamos a tratar las mordidas invertidas anteriores? Y las mordidas invertidas anteriores tenemos que trabajarlas de una manera distinta. Ahora estamos hablando de un problema de orden sagital, ya no de un problema de orden transversal. Las mordidas invertidas anteriores van a ser tratadas con una máscara de Ehler. Y esta máscara de Ehler tiene un apoyo frontal, un apoyo en el mentón y un vástago oclusal. Atención acá. El vástago oclusal siempre debe estar ubicado alrededor de 20 o 22 grados por debajo del plano de oclusión. Porque hay algo que es sumamente importante trabajar en aquellos pacientes donde nosotros tenemos una tendencia a crecimiento en clase 3. Atención acá. Mientras más paralelo o mientras más inclinado hacia adelante esté el plano de oclusión, la mandíbula se proyecta, si este es mi pogonion, hacia adelante. Mientras que si yo puedo modificar el plano de oclusión realizando la intrusión del sector posterior y la extrusión del sector anterior, esta modificación del plano de oclusión provocará que el pogonion se vea hacia atrás. ¿Me siguen? Es decir, que la intención que yo quiero lograr con el plano o con la máscara de Ehler es que mi tercio medio se adelante, no solamente se adelante, sino que también ojalá descienda. El descenso del tercio medio hará que visualmente se vea la mandíbula en una posición más posterior. Permiso que voy a leer el chat. No se me ve, Carolina. ¿Por qué no se me ve? Miren que soy grandota. Caro, pues, no sé si quieres activar tu micrófono. Debe ser un problema de Caro. No sé si es de tu cámara, Caro. Sí, debe ser, lo voy a buscar. Okay. Perdón, entonces yo pensé que para no perdérmelo. Okay. Perdón, sigan. Después les pasamos el videito, ¿sí? Estupendo, muchas gracias. A ti. Entonces, es importante que el maxilar superior siempre tenga una inclinación en pacientes con tendencia clase 3, donde el plano oclusal sea intruido a nivel posterior y extruido a nivel anterior, de modo que la mandíbula tenga la posibilidad de rotar distalmente, y esta rotación distal provocará que el pogonion se proyecte hacia atrás. Entonces, el vástago oclusal nunca va a ir a la altura del plano de oclusión, sino que irá por debajo, porque yo quiero llevar el maxilar superior hacia adelante y hacia abajo. ¿Está bien? A ver qué me están diciendo, un segundito. Mónica dice, después de retirar el bye block, ¿qué aparatología usaría para mantener ese crecimiento? Mónica, una vez que nosotros hemos dejado, estamos hablando del paciente anterior, una vez que nosotros hemos estimulado transversalmente el maxilar superior y hemos estabilizado durante 45 días para que se deposite en ese lugar y se forme el callo óseo, ojalá sea la lengua
la que permite el crecimiento del maxilar a lo largo de los años. Y mientras yo menos mantenga aparatos dentro de la boca del paciente, tanto mejor. Salvo que nos encontremos con pacientes como, por ejemplo, son pacientes alérgicos, que se pasan 7 u 8 meses al año con la lengua abajo, y que sabemos que no va a respirar por la nariz, y que sigue respirando por la boca, y bueno, es probable que tengamos que seguir haciendo algún tipo de trabajo a lo largo de los meses, con la finalidad de seguir estimulando ese maxilar. Pero ojalá lo que yo esté haciendo es, entro, corrijo, adapto la lengua y me voy. Yo quiero promover una interacción donde sea muy concreta mi acción. Entro, coordino y salgo. No me quedo con un aparato de por vida porque no quiero tratamientos de 10 o 12 años en bocas de pacientes. Quiero ingresar a los 6 o 7, corregir el problema y salir. No permanecer en ese problema, ¿sí? ¿Cómo vamos a utilizar la máscara? Debemos recordar lo siguiente: el apoyo frontal y el apoyo del mentón son simplemente apoyos, porque la máscara tiene por objetivo proyectar el maxilar superior hacia adelante a expensas de la sutura pterigomaxilar. La máscara tiene por objetivo proyectar el maxilar superior hacia adelante a expensas de la sutura pterigomaxilar. No tiene por objetivo distalar la mandíbula. No tiene por objetivo proyectar el cóndilo hacia la zona bilaminar posterior y generar la compresión de ese lugar, que es el lugar por el cual está entrando el paquete vasculonervioso encargado de nutrir la articulación. Entonces, tenemos que tener en claro que la indicación de la máscara de Heller es estrictamente en aquellos pacientes que tienen una clase 3 por falta de desarrollo del maxilar superior. La indicación de la máscara de Heller es estimular el tercio medio cuando éste no ha sido estimulado por una correcta respiración o posición de la lengua. ¿Qué tipo de elásticos vamos a utilizar en la máscara de Heller? Vamos a utilizar elásticos extraorales que, medidos con un dinamómetro, proyecten desde el gancho que ustedes están viendo en el bite block hasta el vástago oclusal, medido con dinamómetro, una fuerza no menor a 350 gramos. Es decir, yo voy a colocar el elástico en el ganchito. Del otro lado voy a tener el dinamómetro. Voy a estirar el dinamómetro y cuando logro una fuerza de 350 gramos, ese es el momento en el que estoy segura de que se está realizando un movimiento de tipo esqueletal. Y si el elástico que tengo no tiene la fuerza suficiente para poder ejecutar esos 350 gramos, ¿no sería raro que al del lado izquierdo yo lo cruce hacia el lado derecho y al del lado derecho lo cruce hacia el lado izquierdo, de modo de extender más el elástico y proyectar aún más la fuerza que quiero lograr en el maxilar superior? Siempre debemos recordar que estamos buscando una fuerza que estimule la sutura pterigomaxilar. ¿Qué cantidad de horas al día debería usarla? Como mínimo toda la noche, es decir, entre 8 y 10 horas por día. ¿Cuánto tiempo en el tiempo debe usar la máscara de Heller? Tanto tiempo como sea necesario, de modo de proyectar el maxilar superior hacia adelante. ¿Y cuándo voy a usar la máscara de Heller? Miren, para darles una mirada muy rápida y muy concreta, cada vez que ustedes se encuentren con un maxilar, con un molar superior, perdón, que se encuentre en una ligera clase 3, yo indico máscara de Heller. No así cuando el problema de la clase 3 es un problema incisivo. Yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial entre un problema de torque de los elementos dentarios a un problema de inserción posterior del maxilar superior. Porque estos elementos que estamos utilizando acá son elementos de origen ortopédico. Y si son elementos de origen ortopédico, lo que estamos buscando es un trabajo a nivel de suturas. Entonces, no estoy preocupada si estoy ante un problema de torque de los elementos dentarios. Estoy preocupada si me encuentro con un maxilar superior que a nivel de sutura está deprimido. Entonces yo quiero trabajar transversalmente a través del tornillo de disyunción
y sagitalmente a nivel o a través de la máscara de Dehler. Aquí tenemos otra vista más clarita donde se puede ver el gancho que le colocamos al bite block, porque la máscara de Dehler también la trabajamos con un bite block con la finalidad de desvincular los maxilares entre sí y romper ese patrón de cierre que tiene el paciente, y tenemos otro formato de vástago oclusal donde siempre recordamos que vamos a colocar el vástago por debajo del plano de oclusión. También debemos mirar a esta edad cómo va siendo el escalón terminal de los elementos temporarios para valorar en qué posición empiezan a erupcionar los elementos permanentes. Y luego vamos a pasar, perdón, acá se ha desarmado un poco la diapo, a la primera fase de tratamiento. Entonces, como finalización de la primera fase, vamos a tratar pacientes en dentición temporaria o mixta temprana. Vamos a pedir una radiografía panorámica. Vamos a resolver mordidas invertidas posteriores y mordidas invertidas anteriores. Vamos a emplear solamente ortopedia y no vamos a colocar brackets, atención, no vamos a colocar brackets en elementos permanentes. Y luego pasamos a la primera fase de tratamiento. Y la primera fase de tratamiento, que comienza con la dentición mixta completa en boca, es cuando nos encontramos con los 4 incisivos superiores, los 4 incisivos inferiores y los 4 primeros molares permanentes en boca. ¿Qué objetivos vamos a buscar? Toda vez que no se hayan coordinado los maxilares transversalmente en la primera fase, debo apurarme para hacerlo ahora antes de que la sutura se cierre. Es decir, todo problema transversal de las bases óseas, donde la tapa de la caja no sea 5 milímetros más ancha que la base, voy a estimular el crecimiento transversal del maxilar superior. Quiero insistir para los doctores que recién llegan que muchas veces no tiene que ver con las mordidas invertidas dentarias. Yo debería evaluar a nivel de bases óseas, desde la línea mucogingival, si el maxilar superior es 5 milímetros más ancho que la línea mucogingival del inferior. Y si no está dada esa relación, debo estimular transversalmente lo mismo. Es decir, no porque dentariamente puede haber una compensación dentaria con un torque negativo exagerado de los inferiores, que esté compensando esta falta de desarrollo del maxilar superior y que después el problema lo tenga en la dentición permanente. Y ya después lo tengo que coordinar solo a nivel dentoalveolar, porque a nivel esqueletal o a nivel de sutura ya no tengo la opción de hacerlo. Entonces miren que es importante tener en cuenta de hacer un análisis de las bases óseas mirando las líneas mucogingivales independientemente de la relación dentaria. Pero ahora que se están produciendo los levantes de la oclusión, yo ya debo garantizar también, por la presencia de los incisivos superiores e inferiores en boca, la guía anterior. Porque esta guía anterior es quien va a empezar a migrar y a mutar los movimientos de orden anteroposteriores que mi paciente viene manejando por movimientos de orden vertical. Recordemos algo, estoy preparando la mandíbula para que reciba a los elementos permanentes en boca. Y todos los elementos permanentes tienen cúspide, fosa, cúspide, fosa, cúspide, fosa. Quiere decir que para poder preservar estas cúspides, yo debo garantizar movimientos verticales, rotacionales, antes que los anteroposteriores. Toda vez que yo sostenga en el tiempo movimientos anteroposteriores, estoy promoviendo desgastes dentarios, estoy promoviendo estiramiento de los ligamentos, estoy promoviendo luxación de la cápsula articular y estoy promoviendo posibles luxaciones del disco. Entonces miren si será importante devolver guía anterior. Y luego preparar los espacios para poder alojar a los caninos permanentes en boca. Y ustedes me van a decir, María Noel, es demasiado pronto,
Estamos con pacientes entre 9 y 10 años de edad, todavía me falta todo el recambio, ¿por qué ya me tengo que preocupar por los caninos? Atención acá. Entre la dentición mixta y la dentición permanente, el ancho intercanino aumenta. Pero escuchen bien, entre la dentición mixta y la dentición permanente, la longitud del arco, que es la distancia que hay de mesial del primer molar a mesial del primer molar, disminuye. Quiere decir que si nosotros no estamos viendo a los 9 o 10 años de edad el espacio adecuado para que los caninos erupcionen, cuando tenga 12 o 13 va a ser menor. ¿Y por qué razón la longitud del arco disminuye? Porque en el recambio, el segundo molar temporario sale y deja un espacio disponible para que el molar permanente rote mesialmente, pivoteando en su raíz palatina, y esa rotación mesial consume milímetros en el arco. Es decir, que ese espacio que me dejan a favor premolares con molares, si yo no hago nada para impedirlo, va a ser tomado, va a ser hurtado por los molares permanentes. Entonces, atención acá que el momento para evaluar la necesidad o no de espacio para los caninos permanentes es hoy. Primera fase de tratamiento con dentición mixta. Vamos a solicitar ahora radiografía panorámica u ortopantomografía y teleradiografía de perfil, porque este es el momento para hacer la evaluación esqueletal de mis maxilares. Este es el momento para hacer una valoración y saber si mi paciente se encuentra en una clase 1, en una clase 2, en una clase 3, y saber si mi paciente tiene potenciales maxilares divergentes que le harán perder, atención acá, el entrecruzamiento a medida que crezca. Esto quiere decir que comenzamos a hacer la valoración del biotipo facial de mi paciente. A partir de los 9 años de edad, yo tengo que poder evaluar a través de una teleradiografía de perfil problemas verticales y problemas sagitales a través de la teleradiografía. Problemas transversales los vamos a evaluar desde las líneas mucogingivales más la manipulación de mi paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer si estamos ante un problema de orden transversal? Lo mismo que hicimos en una primera fase. Bite block, planos de altura de acrílico para desvincular los maxilares, para romper el patrón de acomodación dentaria, para permitir que la mandíbula se centre y no se esté estirando y acomodando a expensas de los ligamentos. Si fuera necesario, podemos planear desgastes selectivos, generalmente de los caninos temporarios, que son quienes están interfiriendo en esta correcta posición mandibular. Lo puedo hacer con una placa Hawley, con un tornillo de expansión o con un tornillo de disyunción, que es lo que nosotros preferimos para que sea un trabajo más bien a nivel de sutura. Y ahora sí, ya puedo trabajar con elementos permanentes o fijos, como podrían ser los brackets, en los elementos dentarios que han terminado su apexogénesis, o sea, los 4 incisivos superiores, los 4 incisivos inferiores o los 4 primeros molares permanentes en boca. Y así como estuvimos viendo hace un rato, podemos trabajar también de la misma manera con el aparatito con tornillo de disyunción lo más alto posible para estimular transversalmente el maxilar superior con la finalidad de aprovecharnos del crecimiento a partir de la sutura. Entonces, siempre primero manipulamos, evaluamos cuál es el grado de acomodación mandibular que existe. Una vez que manipulamos y observamos que las líneas medias que estaban totalmente descoordinadas se coordinan a través de la manipulación, lo que vamos a hacer es colocar un tornillo, un aparato bite block con tornillo de disyunción rápida
con la intención de que ese maxilar superior se expanda. Exactamente lo mismo que estuvimos viendo en una primera fase de tratamiento. Siempre, siempre, primero tratamos el problema transversal. Siempre, siempre, primero tratamos el problema transversal. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, paciente que tiene una mordida invertida a nivel transversal y una mordida aparentemente correcta del lado opuesto, cuando nosotros trabajamos manipulando y estimulando el maxilar superior, pueden observar que las líneas medias que no coincidían ahora sí coinciden y que el problema que parecía ser unilateral era bilateral, ya que ahora no ha quedado sobreexpandido del lado opuesto, sino que simplemente se ha coordinado la mandíbula a nivel transversal. Trabajamos con el mismo aparato que vimos para la primera fase, y fíjense algo por qué hablamos de que primero trabajamos el problema transversal. Yo creo que ustedes observen que cuando nosotros tenemos una mordida invertida unilateral, como pueden ver en pantalla en el dibujo superior, las líneas medias no coinciden. Colocamos el tornillo de disyunción, que ustedes pueden verlo acá ampliamente ya trabajando, se empiezan a generar diastemas múltiples que favorecen el aumento de la longitud del arco. Pero fíjense algo, cuando nosotros estamos iniciando el trabajo, aún con el aparato, el paciente tiene entrecruzamiento. Y cuando sacamos el aparato, nos encontramos con una mordida abierta a nivel posterior que se puede valorar mucho mejor en la foto final. Esa mordida abierta o inoclusión posterior es lo que va a permitir que la mandíbula se asiente verticalmente y que el cóndilo, sin interferencia de contactos posteriores, adopte una correcta posición con el disco. Es decir, que este efecto indeseado del bite block es lo que va a garantizar que la mandíbula empiece a tener movimientos 100% rotacionales asentada sobre el disco articular. Acá tenemos otro caso de una mordida invertida a nivel posterior, líneas medias que no coinciden, bite block colocado en boca, líneas medias que coinciden con estimulación bilateral con la intención de mantener la coordinación de las árcadas. ¿Por qué decimos que es tan importante el manejo transversal? Porque cada vez que mi paciente tenga un problema de tipo transversal, cuando yo lo manipule, entre la foto inicial y la foto que le sigue superior, pasaron 10 segundos. Cuando yo manipule verticalmente a mi paciente, en un rango de apertura de no más de 19 milímetros, con la intención de que por un lado no haya contacto dentario, pero que por el otro lado no haya traslación mandibular, en esta simple manipulación, las líneas medias coinciden y aparecen dos contactos prematuros a nivel de los caninos. Pero miren algo, mi paciente tenía entrecruzamiento y yo lo manipulo y el contacto prematuro impide el entrecruzamiento. Y mi paciente no tenía resalte y en esta manipulación automáticamente aparece el resalte. Entonces, ¿cuál es el problema? Cada vez que yo tengo un problema de tipo transversal, la mandíbula en su intención de autorrotar detiene la rotación por un contacto prematuro. Entonces, al detener la rotación por un contacto prematuro, automáticamente voy a tener un problema de tipo vertical, porque la mandíbula no puede continuar con su arco de cierre, y voy a tener un problema de tipo sagital, porque al no poder continuar con su arco de cierre, el pogonion se dispone atrás. Siempre que yo tenga un problema transversal, automáticamente tengo un problema vertical y también tengo un problema sagital.
A ver qué me están diciendo. Cuando manipulamos, la lengua va en el paladar. Idealmente sí, Marcos, podemos decir al paciente que coloque la lengua en la parte posterior del paladar y que no la despegue de ahí. Pero en realidad, el tema es que como yo estoy realizando la manipulación, el objetivo es no más de 19 milímetros, sin contacto dentario y sin traslación de la mandíbula. Un segundito, que vamos a silenciar. Arre. Y entonces, entre el maxilar superior, perdón, entre las fotos de arriba y las fotos de abajo, lo único que pasó en este paciente fue solamente un aparatito muy sencillo con un tornillo de disyunción. Y acá tenemos otra paciente que fue tratada hace muchísimos años con un tornillo de expansión. Y sabemos que el tornillo de expansión, por la cantidad de gramos que puede desplegar, simplemente está provocando un movimiento de tipo dentoalveolar y no un movimiento de tipo esqueletal. Por eso es que preferimos el tornillo de disyunción. Pero simplemente puse el caso para que ustedes evalúen. Una mordida invertida de lateral para atrás, todo el hemimaxilar. Un simple plaquita Hawley con un tornillo de expansión y dos planos laterales cuya intención es solamente desvincular los arcos y permitir que los maxilares rompan el patrón de cierre. Hola Valesca, ¿cómo estás? O sea que esos nuevos dispositivos de Invisalign en niños no serían considerables porque no toman en cuenta varios factores. Sí, podríamos hablar otro día si quieres, con todo gusto de Invisalign, pero desde mi punto de vista, Invisalign o cualquier tipo de alineadores tiene objetivos todavía muy estrechos en cuanto a las ambiciones de lo que se puede lograr. Tenemos que tener en cuenta que la cara está formada por 3 tipos de huesos y que si yo necesito realizar movimientos a nivel de las suturas, la fuerza que debo imprimir es de 350 gramos o más. Todo lo demás serán movimientos dentoalveolares. Entonces, si yo lo que quiero es aumentar a través de la sutura palatina media para permitir que no solamente la base ósea aumente, sino también el piso de las fosas nasales, que es el techo del paladar, el piso de las fosas nasales es el mismo terreno, y así aumentar el volumen de aire que mi paciente pueda recibir, claramente una plaquita de Invisalign no lo va a poder lograr porque no va a poder transmitir a ese maxilar fuerzas de ese gramaje. Vamos a ver qué me dicen. Ya entendí. Me alegro, Valesca. Quiero que vean que esta paciente que fue tratada con un tornillo de expansión, que no sería el tratamiento ideal que nosotros estamos promoviendo, con una simple plaquita Hawley, como están viendo, logró este tipo de oclusión, que claramente ustedes me dirán, pero María Noel, ¿necesita brackets? Sí, le podemos colocar brackets para coordinar ese diastema central, porque tiene un ligero tip negativo de los centrales, puede tener un pequeño diastema a nivel del premolar con una rotación, un pequeño diastema postcanino, pero yo quiero que ustedes vean que no tengo problemas más que dentoalveolares. Lo que nació siendo un problema de tipo esqueletal de base ósea con falta de desarrollo del terreno, termina siendo un problema estrictamente dentoalveolar, que esa sí es mi área. Y corríjanlos como ustedes quieran. Cuando el problema sea dentoalveolar, corríjanlo con lo que quieran. Mañana van a venir unos microchips magnéticos que se van a manejar desde el celular y le van a decir a los dientes, acérquense o aléjense, y se va a resolver el problema dentoalveolar. El problema, ¿saben cuál es? Identificar en qué terreno está alojada la patología. El día que yo tenga claro, como profesional de la salud, que tengo 3 terrenos posibles. Si es basal, será quirúrgico. Si es esqueletal, será ortopédico. Y si es dentoalveolar, será ortodóntico. Ese día voy a bajar mi nivel de estrés prácticamente a 0. ¿Cómo vamos a tratar las mordidas invertidas anteriores?
La mordida invertida anterior, primero tengo que identificar si estoy ante un problema esqueletal, que podría ser una clase 3, ante un problema dentario, en cuyo caso estaría yo, por ejemplo, con pacientes con una genesia, con un supernumerario inferior, con elementos conoides superiores, son todas causas de tipo dentarias, o podría ser también de tipo postural, que yo me encontrara eventualmente con un paciente que elige morder adelante para poder lograr la mayor cantidad de contactos en la menor dimensión vertical. Entonces los tratamientos van a ser radicalmente distintos. Si yo estoy ante un problema de tipo esqueletal, voy a utilizar una máscara de Ehler con la intención de estimular a la sutura pteriomaxilar. ¿Cómo me doy cuenta si es esqueletal? Simplemente con la teleradiografía de perfil, si el punto A está por detrás del plano facial, lo trabajo con una máscara de Ehler. Y desde la clínica, si mi molar está en una clase 3, lo trabajo con una máscara de Ehler. ¿Queda claro? Ahora bien, si es dentaria o postural, lo puedo trabajar simplemente con otro tipo de aparatitos como podrían ser. Eventualmente esperar a ver cómo erupcionan los elementos dentarios, porque ustedes saben que todos los incisivos inferiores erupcionan por lingual y los incisivos superiores erupcionan por vestibular. Es decir, que una mordida borde a borde en dentición temporaria podría corregirse solamente con la erupción de los elementos dentarios en una posición adecuada. O podría yo construir una placa Holley con un tornillo triple, que ya lo vamos a ver, una placa Holley con los empujes, como hemos estado viendo, con resortitos o con empujes, o con simplemente un plano inclinado. Recuerdo que una vez una doctora nos decía, mordiendo un bajalenguas también se puede corregir una mordida invertida de origen dentoalveolar o dentario. Es decir, si yo sé en qué terreno se encuentra la patología, voy a saber qué medicina necesita mi paciente para resolver esa patología. No puedo aplicar la misma medicina para todas las patologías, sencillamente porque no todas las patologías van a tener el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo lograríamos nosotros resolver problemas esqueletales? Máscara de Ehler. ¿Cómo resolveríamos problemas dentarios o posturales? Simplemente rompiendo los patrones de erupción. La máscara ya la vimos y ya la describimos hace un rato. Y acá estamos viendo otro tipo de formas de manejarlo. En este caso tengo, por ejemplo, una mordida invertida de origen dentoalveolar. Estoy con un torque negativo de los elementos dentarios, pero si ustedes pueden ver a nivel premolar, mi paciente estaba en una clase 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo pudiera manejar el torque y fomentar la erupción, el espacio para la erupción del canino, sería suficiente. Se colocaron 4 brackets, se ordenaron los elementos dentarios y miren quién apareció, señor canino. Es decir, que simplemente conociendo el terreno en el cual se aloja la patología, es una estructura suficiente para poder definir cómo seguimos. Mordidas invertidas anteriores por problemas de torque dentario, que cuando nosotros manipulamos a nuestros pacientes, no tiene este resalte negativo. Va a tener un contacto anterosuperior y anteroinferior, donde si yo manejo el torque de los elementos anterosuperiores, simplemente se corrige el problema de mordida invertida. Y acá, por ejemplo, trabajamos con un tornillo triple que va a tener por objetivo disyuntar a nivel transversal y disyuntar también y trabajar y estimular la sutura de la premaxila. Y de esa manera vamos a trabajar a través de la protrusión superior. Y si no, también podemos trabajar con estos colitas de chancho o pequeños resortes que colocamos con la intención de protruir o proyectar elementos que estén invertidos, generalmente unilaterales. Espérenme. Hola Paulita, ¿cómo le va Paula? Y acá tenemos ya mordidas de origen esqueletal. ¿Y por qué me doy cuenta que es una mordida de origen esqueletal?
Más allá de que vamos a pedirle una teleradiografía de perfil para valorar cómo están los huesitos, si yo ya observo que el torque de los incisivos inferiores es negativo y que ese torque negativo de los incisivos inferiores está intentando compensar una longitud mandibular aumentada, yo ya sé que debería trabajar a nivel de suturas tratando de proyectar el maxilar superior. También vamos a tratar en una primera fase de tratamiento los problemas de tipo verticales. Para trabajar sobre problemas verticales, lo que yo debo intentar es romper el patrón de erupción de los elementos dentarios con la intención de que los 4 anterosuperiores continúen erupcionando y el sector posterior se detenga en su erupción. ¿Cómo logramos eso? Miren ustedes con el mismo Bay Block, que puede ser maxilar superior o puede ser maxilar inferior, lo que les quede más cómodo. ¿Cuál es la intención? Simplemente por antagonismo interponemos planos de acrílico que van a fomentar el control vertical. Y cuando yo retire el by block, la inoclusión posterior va a fomentar el asiente del cóndilo en la cavidad glenoidea y ese asentamiento posterior del cóndilo va a permitir la autorrotación mandibular. La inoclusión posterior y el quitar los elementos posteriores permite que la mandíbula esté habilitada para autorrotar. Y acá tenemos un casito que tenía, como siempre les dije, primero hay un problema de tipo transversal que trae aparejado un problema de tipo vertical y ese problema vertical trae aparejado un problema de tipo sagital, con lo cual si mi paciente tiene un problema transversal, tiene un problema vertical y tiene un problema sagital. Y acá podemos ver paciente que se encuentra con un problema de tipo transversal y vertical. Por supuesto se coloca un bite block. Primero expandimos con el tornillo bien arriba. Una vez que expandí, la mando al mecánico dental, desciendo el tornillo más o menos 5 milímetros, rompiendo estos planos de acrílico y confeccionando nuevos planos de acrílico, pero con el tornillo descendido más o menos 5 milímetros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la lengua, al querer descansar en el paladar, empieza a hacer presión contra el tornillo. Y esa presión contra el tornillo provoca control vertical, en primer lugar. Y en segundo lugar, el antagonismo de los molares también provoca control vertical. En primer lugar, ordenamos transversalmente el maxilar superior. Yo quiero que ustedes vean que acá tenía mordida prácticamente borde a borde, prácticamente borde a borde. Yo quiero que vean la línea mucogingival posterior. La línea mucogingival posterior, y miren a dónde está la línea mucogingival, y miren a dónde está la línea mucogingival. ¿Se dan cuenta que por más que dentariamente no haya mordida invertida posterior, a nivel de las bases óseas sí hay una falta de desarrollo transversal? Entonces, por más que yo no tenga una mordida invertida, debo estimular la sutura. Lo mismo. ¿Por qué? Porque el maxilar está estrecho. Entonces, primero estimulamos la sutura. Al estimular la sutura, línea mucogingival, línea mucogingival, línea mucogingival, línea mucogingival, empieza a aparecer el espacio necesario para la erupción de los caninos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un minuto que voy a saltar. Una vez que estimulamos la sutura, voy ahora a trabajar a nivel vertical. ¿Cómo? Trasladando ese tornillo más abajo, fomentando el control vertical. Y esta paciente que tenía esa mordida abierta que ustedes vieron hace un rato, simplemente estimulando sutura y haciendo control vertical, logramos que los elementos dentarios tengan entrecruzamiento y tengan clase 1 canina y clase 1 molar sin haber hecho ningún tipo de extracciones dentarias. Bien, entonces, ¿cómo se trabaja a nivel vertical con un tornillo de disyunción? Primero, coordinamos bases óseas. Luego,
estimulamos una separación entre el maxilar superior y el tornillo de más o menos 5 milímetros. Y fíjense que aún con el bite block colocado, el entrecruzamiento existe, mientras que arriba en la foto superior, con el bite block colocado, no había entrecruzamiento. ¿Qué quiere decir? Que los sectores posteriores se intruyeron y los sectores anteriores continuaron con su erupción. Entonces lo que estamos haciendo es una corrección esqueletal de la divergencia de los maxilares. Y una vez que retiramos el bite block, la inoclusión posterior garantiza la autorrotación mandibular y la ganancia de más entrecruzamiento. Acá tenemos un pequeño videíto de lo que estuvimos charlando recién. Y vamos a ver cómo, en la medida en la que nosotros trabajamos transversalmente y hacemos control vertical, también hacemos control sagital. Paciente con mordida abierta, diagnóstico, colocamos el bite block, estimulamos transversalmente, fomentamos que la lengua apoye contra el tornillo de disyunción más el contacto a nivel posterior. Podemos colocar tornillo de disyunción o podemos colocar también una barra palatina y hacer un botón de Nance como para que no lastime la lengua. Y al colocar el bite block, lo que vamos a lograr, es la intrusión posterior y la ganancia de entrecruzamiento anterior. ¿Quedó claro? Y es así que vamos a pasar ahora a los problemas sagitales. Y los problemas sagitales vamos a manejarnos básicamente con extracciones seriadas o aparatología fija 2x4. Y coloco el dibujito de Mafalda porque es el típico Felipito de Mafalda. Y lamentablemente nos valemos de las extracciones seriadas para resolver toda vez que nos encontremos con pacientes que a nivel de la teleradiografía de perfil, el punto A da por delante del plano facial más de 5 milímetros y a nivel de la mordida nos encontramos con molares que se encuentran en clase 2. Es ahí que vamos a realizar extracciones seriadas en el maxilar superior. Pacientes que ya tienen sus 4 incisivos superiores e inferiores erupcionados en boca, y nos encontramos con una clase 2 molar. Lo primero que hacemos son extracciones de canino y primer molar temporario juntos, porque quiero estimular la erupción del premolar permanente, con la intención de descomprimir al canino permanente. Cuando hacemos la extracción del premolar permanente, lo que vamos a hacer es generar el espacio necesario para que el canino erupcione a distal, y de esta manera empecemos a corregir la clase canina. Nunca comenzamos a distalar si no hemos hecho la extracción del premolar permanente. Y acá tenemos pacientes a los que le hemos planificado extracciones seriadas y luego con el manejo del 2x4 ya logramos que el canino erupcione en clase 1. ¿Está bien? Iniciamos con extracciones seriadas y colocamos 4 brackets solamente para alinear. A la hora de retruir, yo ya debería tener la extracción del premolar permanente realizada. Nunca, pero nunca, nunca retruyo, por más que tenga el espacio a nivel de la boca, si no he planificado ya la extracción del premolar permanente. Casos de extracciones seriadas, donde ustedes pueden ver resalte aumentado, malposición de los centrales, tratando de buscar más posición o protrusión anterior. Realizamos extracciones de permanentes, activamos el arco simple llave, retruimos y logramos guía anterior. Fíjense qué interesante este caso. El canino permanente, no sé si lo alcanzan a ver acá, erupcionó prácticamente encima del incisivo lateral.
Con lo cual, en estas condiciones, prácticamente es tarde para hacer extracciones seriadas, porque el canino, que estuvo compitiendo con el premolar durante todo este tiempo, llegó a fenestrar la tabla vestibular, y esa tabla vestibular fenestrada ya ahora me obliga a que por más que yo haga la extracción del premolar, el canino técnicamente erupcionaría ahí. Sin embargo, hicimos la extracción del premolar, nunca se le colocó bracket al canino ni nada, y fue suficiente para que el canino solo advirtiera que tenía espacio sedistal. Y colocando brackets en los 4 anteros superiores con la intención de ordenarlos, el canino solo, sin acción, sin bracket, sin ningún tipo de maniobra, se fue solo a distal. Y quiero que observen cómo el caso termina. Clase 2 molar, clase 1 canina, sin haber hecho absolutamente nada en el canino permanente. Entonces, ¿cómo hubiera terminado este caso si nosotros lo hubiéramos dejado crecer? Hubiera terminado como Draculin con los 2 caninos acá adelante. Haber planificado en primera fase extracciones seriadas fue suficiente para que el canino buscara el lugar de menor resistencia. Y ese lugar de menor resistencia fue en el lugar del premolar. ¿Comprenden? Extracciones seriadas superiores, donde planificamos extracción de caninos temporarios y primeros molarcitos temporarios con la intención de que erupcione primero el premolar que le gana en erupción al canino, para que luego el canino erupcione a distal en el lugar que le corresponde el premolar. Entonces, transformamos casos que hipotéticamente serían, porque miren dónde está el canino permanente, claramente está erupcionando en una clase 2. Sin embargo, hacer la extracción seriada y fomentar el espacio es suficiente para que el canino ya erupcione en clase 1 y después se transforme solamente en un problema de tipo dentoalveolar. O sea, ya no voy a tener problemas esqueletales, ya no voy a tener que corregir hábitos, no voy a tener que corregir interposición lingual, ni labial, ni dilución atípica, ni respiración bucal, porque voy a haber corregido la coordinación de las bases óseas desde los 9 años de edad. Pero también puede ser que nos encontremos con pacientes que se encuentren en esta situación, o en esta situación, donde nos veamos obligados a planificar 4 extracciones seriadas. ¿Para qué esperar la erupción de todos los elementos dentarios permanentes si yo ya veo esta pérdida de inserción? ¿Con qué objetivo estaríamos nosotros esperando si yo ya veo esta falta de erupción a nivel anterior, esta falta de entrecruzamiento, esta protrusión anterior, si yo ya veo que los elementos dentarios no se van a encontrar? Y ustedes van a decir, no, pero si hay diastemas, ¿y qué pasa con los espacios que me quedarían a favor? A ver acá, escuchen algo. Si yo veo que los elementos dentarios, les pido por favor que observen la foto final de la derecha. Si yo veo que los elementos dentarios tienen esta inclinación a vestibular, y lo puedo medir en una teleradiografía de perfil y noto que los elementos están en 100 grados. Por cada grado que yo retruyo, voy a necesitar 2 milímetros. Si yo quisiera dejarlo en 95 grados, necesito 10 milímetros. Cada premolar mide 6. Quiere decir que haciendo extracciones de los 2 premolares inferiores, yo podría dejar a estos elementos dentarios en 95 o en 94. Con lo cual, aún así seguirían protruidos. Yo quiero que ustedes observen algo, y les prometo que este es el mismo caso. Miren la recesión gingival y la falta de entrecruzamiento acá, aparte de que era un paciente bastante cochino, y aún siendo un paciente cochino, joven, me refiero, niño, con poca capacidad para limpieza, habiendo hecho las 4 extracciones, miren la salud periodontal que le estamos regalando a este paciente y la vida útil de esos elementos dentarios, habiendo hecho extracción de los 4 primeros premolares en primera fase de tratamiento. Entonces, ¿voy a sacrificar a toda la boca, a los incisivos inferiores, a la retención de esos elementos dentarios en boca, por guardar 4 premolares más?
¿Cuál de las dos bocas les parece a ustedes que tiene más posibilidades de seguir con salud a lo largo de los años? Hoy que tenemos que proyectar que nuestros pacientes tengan buena calidad de vida, ojalá hasta los 90. ¿Me entienden que el objetivo no es no extraer? El objetivo es que los elementos dentarios que queden en boca queden rodeados por esponjosa y con buena inserción. El objetivo es dejar una oclusión funcional con un buen entrecruzamiento que favorezca que la mandíbula se mueva dentro de límites normales. El objetivo es siempre priorizar que lo que quede quede sano, aun si tengo que prescindir de algún elemento dentario. Quiero romper el patrón de pensamiento de que las extracciones son mala palabra. Si son necesarias, las extracciones son necesarias. También a esta edad podemos trabajar con elementos que tienen erupción ectópica, por ejemplo, por la presencia en ese momento de un supernumerario en el RAFE medio, donde tuvimos que trabajar, y ustedes me van a decir, no, herejía, ¿cómo vas a colocar brackets en dientes temporarios? Sí, los colocamos. Miren, primer molarcito temporario, canino temporario, colocamos brackets a los dos centrales y necesitamos sí o sí ordenar este central para impedir que se produzca un problema de inserción serio, porque cada vez que iba erupcionando el contacto que provocaba con los inferiores era peor. Y me tomo de los elementos temporarios porque no tengo forma de que lograr la desrotación del central, porque no tengo otros elementos presentes en boca. Discúlpenme que tengo una chat. Belén dice, ¿los brackets en dientes temporarios son especiales? No, Belén, son los que me sobren. Habitualmente le coloco los brackets de premolares, los que tengo disponibles, los que me quedan en boca, porque acuérdense que no voy a pasar por un arco rectangular, simplemente un arco redondo que me va a permitir ordenar y desrotar ese elemento dentario. Así que elemento que me sobra, elemento que le pego. Y ordenando ese incisivo central ante la presencia de dientes ectópicos, se hizo el espacio solo para que los laterales puedan erupcionar de manera confortable y lograr buen entrecruzamiento. Continuamos. Y acá también tenemos, por presencia de un elemento ectópico, retención de un central. El lateral ya había erupcionado, el central estaba retenido, y tuvimos que trabajarlo mediante el sistema de doble arco. Este es el sistema de doble arco. Inicialmente se le pega un botón al central, lo empezamos a trabajar solo con una ligadura a distancia, un arco 0,14 con la intención de que el elemento vaya descendiendo. Una vez que lo tengo más cerca de la arcada, en este caso lamentablemente ya había fenestrado por vestibular, colocamos un arco 0,18 que me mantenga la arcada firulizada y un arco 0,12 que va a buscar al central para poder descenderlo. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es sostener los elementos que están bien para que con una baja fuerza eruptiva logremos descender el elemento que se encontraba retenido. ¿Se entiende cómo es el sistema de doble arco? No hay dudas, ¿verdad? Quiere decir que hay un momento en el que dentro del slot tenemos dos arcos simultáneamente. Uno que mantiene la arcada rígida y ferulizada y otro que va a buscar el elemento dentario para descenderlo. Siempre tratando de buscar y de lograr guía anterior. Acá tenemos entonces, ausencia de guía anterior, trabajamos con el by block, la intención siempre es mejorar el entrecruzamiento, presencia de elementos protruidos, y quiero que observen esto. Este es un caso, ustedes saben que nosotros tenemos una página de consultas, y es un caso que yo me atreví a quitar de la página de consultas con pedido de autorización a la dueña, porque me pareció que era un caso terriblemente elocuente para conversarlo con ustedes. Cuando ustedes observen pacientes que se presentan a la consulta con una biprotrusión, como pueden ver en la imagen del costado, ustedes pueden observar que esa biprotrusión claramente me está pidiendo espacio para poder alojar a esos elementos dentarios en boca. Yo necesito garantizar entrecruzamiento y mi paciente no lo tiene. En ese momento, en otro curso, la doctora
pide una radiografía panorámica, observa una posición caprichosa del lateral, una posición caprichosa del incisivo lateral, se pide una radiografía panorámica y se observa lo siguiente, que el canino permanente venía ubicado en una posición tan mesial que había provocado ya la reabsorción de todo el tercio apical del incisivo lateral. ¿Alcanzan a ver? En ese momento se evalúa a través de una combin el ancho del saco pericoronario y cada vez que ustedes observen que el saco pericoronario tiene más de 1,5 milímetros de ancho, tengo que saber que es un saco terriblemente activo, terriblemente agresivo. Y por ese motivo se toma la decisión de extraer los premolares, como ustedes pueden ver, extracción de premolares, con la intención de que el canino cambie su eje de erupción. Pero el canino no lo hace. El canino no cambia, perdón, pensé que les había puesto la otra radiografía, no cambia su eje de erupción y comienza a reabsorber el central. Por este motivo es que hemos establecido un protocolo de trabajo para trabajar sobre caninos permanentes. Y el protocolo de trabajo que les vamos a proponer es el siguiente. El canino tiene 3 estadios. Un primer estadio que se aloja al lado de las fosas nasales como 2 pequeños reminiscencias coronarias y al lado de las fosas nasales comienza su descenso vertical hacia abajo. ¿En búsqueda de qué? De la raíz del incisivo lateral. Cuando encuentra la raíz del incisivo lateral, usa las raíces de los laterales como rampa para ordenar su eje de erupción y descender. Pero en ese momento empieza a competir con el premolar, que también está ubicado en ese lugar y que está queriendo descender y siempre lo hace antes que el canino. Entonces el protocolo que hemos armado es el siguiente. Cuando yo observo que hay un cambio de posición del incisivo lateral, un cambio en el eje del incisivo lateral, miren el eje del central y miren el eje del lateral, por la presencia del canino, yo no me preocupo, porque quiere decir que el canino encontró el lateral y lo está usando de rampa. Sí, es importantísimo que evaluemos si entre el lateral y el premolar permanente hay lugar para que ese canino erupcione. Porque si a esta edad no hay lugar para que ese canino erupcione, cuando tenga 12 años va a haber menos. Porque en el recambio, el molar permanente le gana milímetros al molar temporario. Entonces, si yo observo que hay un cambio de posición, no me preocupo, pero miro el espacio. Si el espacio es insuficiente, extracción de primer molar temporario para que el premolar baje y deje de competir con el canino. Si el premolar baja y el espacio es insuficiente, extracción del premolar. ¿Quedó claro? Miro el incisivo lateral. Si el incisivo lateral cambió el eje de erupción, quiere decir que el canino lo encontró y lo está usando como rampa. Miro el espacio. Si el espacio es insuficiente, extracción del molar temporario. ¿Para qué? Para que el premolar descienda y deje de competir. Si cuando este dejó de competir sigue habiendo poco espacio para la erupción del canino, extracción del premolar. ¿De qué dependerá que yo haga solo extracciones superiores o haga extracciones de los 4 premolares? De la clase molar. Si la clase molar está en clase 2, será solo extracciones superiores. Si la clase molar está en clase 1, serán extracciones de los 4 premolares permanentes. Yo sé que más de uno me va a decir, esta mujer está loca. Miren el mismo caso abajo.
miren el eje del incisivo lateral, miren el espacio disponible que hay entre el lateral y el premolar y díganme a dónde erupciona ese canino. No hay espacio. Debo esperar a que el premolar erupcione, extraerlo, para que el canino tenga el lugar adecuado para poder ubicarse. Miren en este caso. Dijimos que si había un cambio en el eje del lateral, yo no me preocupo. Pero si el incisivo lateral está recto y el canino no lo vio, ahí sí me preocupo. Porque si el eje del incisivo está recto, quiere decir que el canino no lo encontró y está continuando con su eje de erupción amesial, con el riesgo de reabsorber lateral y de reabsorber central. Miren esto. Este es un caso de una colega, Roxana, de Buenos Aires, que no creo que esté presente por la hora, pero ella, cuando observó que no había ningún espacio para erupción entre el lateral y el premolar, ¿qué hizo? Extracción del temporario y extracción del permanente. Y yo quiero que ustedes observen el cambio. Voy a borrar lo que les dibujé para que lo puedan ver de la manera. Esperen que hay alguien que está participando. Vente, pues vamos a tratar con él. ¿Quién está con el? Miren, por favor, voy a borrar acá. Miren el canino superior en la imagen de arriba, sobre el lateral, y miren una vez que se realizaron las extracciones seriadas del canino y premolar permanente, cómo el canino permanente automáticamente salió de la zona de competencia y se ubicó en el lugar del premolar para erupcionar dentro de la esponjosa. Esto es ortodoncia interceptiva. Interceptar el problema antes de que esto ocurra. Y para eso saben que hay que hacer diagnóstico. Tomar decisiones va a permitir que mis tratamientos sean más cortos y va a permitir que mis tratamientos sean más efectivos. Menos tiempo de estar permanentemente pensando en cómo lograr una correcta erupción, porque a la hora de tener que corregir, solo será un problema de corrección dentro alveolar y no vamos a tener que encontrarnos con reabsorciones radiculares importantes. Entonces, ¿cuál es el momento de prevenir el espacio para caninos permanentes? Hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy es el momento en el que necesariamente los caninos permanentes quieren hacerlo en la esponjosa. Estimados, agradeciéndoles totalmente la presencia de ustedes en este momento, sobre todo a los doctores argentinos que han madrugado, no quiero dejar de agradecer personalmente a Neco, que acabo de ver que está ingresando y que nos ha dado una terrible, terrible ayuda para poder difundir esta actividad en España, a Paula Ávila, amiga que siempre está de nuestra mano, a Manuela también, que ha sido de gran ayuda para la difusión de este evento, y por supuesto a Fernando Carrasco, que él es integrante del Dream Team y que se ha puesto la camiseta de una manera increíble para lograr que todo esto pueda ser difundido y que ustedes me regalen 2 horas de su tiempo para poder conversar. Les agradezco profundamente el tiempo, les agradezco las ganas de estar frente a la computadora y de estar siempre dispuestos con respeto a escuchar muchas veces ideas distintas. Quiero convencerlos, quiero de alguna manera generarles la inquietud de que desde la primera fase y primera fase, yo diría que podemos ser mucho más ambiciosos que en la segunda fase de tratamiento, ya que tenemos la oportunidad de hacer correcciones esqueletales para que luego la ortodoncia sea solamente un problema de alineación y de corrección de pequeñas malposiciones. Los quiero incentivar a que empiecen a mirar a sus pacientes a partir del próximo lunes con otros ojos
y con ganas de empezar a trabajar desde pronto. Gracias por el tiempo, gracias por todo, espero a ver si no hay ningún tipo, gracias por los afectos, gracias por siempre estar dispuestos. Quiero ver si no hay ninguna consulta que me estén haciendo puntualmente sobre esto. Creo que no. Son solamente agradecimientos y saludos. Gracias a todos. Gracias, Fer. Perdón, tengo una pequeña pregunta. Caro. En lo último que vimos, el último caso, en Sí. el maxilar inferior, cuando hace la extracción del inferior, ¿pone una barra lingual para mantener el espacio? No es necesario, Caro, porque me voy a, para que todos puedan observarlo, no es necesario, Caro, porque habitualmente nosotros hacemos la extracción del premolar permanente en el momento en que erupciona, y habitualmente ya la presencia de los premolares es suficiente como para que se vaya produciendo la erupción y los molares permanezcan en posición. Pero si quisieras protegerte, porque claramente este paciente perdió su segundo molar temporario por otro motivo, es decir, no fue una extracción ortodóntica del segundo molar temporario, podrías colocar una barra lingual con 2 bandas sin ningún problema a modo de mantenedor de espacio. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Un placer, Caro. ¿No hay más preguntas? No, perfecto. Les agradezco a todos, Jime, gracias, Eri, y bueno, y todos, no quiero nombrar uno por uno porque han sido muchos. Les agradezco a todos el tiempo, la presencia, el respeto, les deseo un muy buen fin de semana, y nada, ojalá podamos vernos pronto, si no es a través de este medio, de manera presencial. Gracias, Fer, gracias, Selva, y gracias a todos por estar. Muchos cariños, adiós.